Hay una señal, solo una, y cuando aparece, todo lo demás deja de importar. No es un mensaje de texto largo, no es que te diga que eres guapo, no es que se ría de tus chistes, ni que te mire bonito en una cena. Esas cosas las hace cualquier mujer educada, cualquier mujer que simplemente no quiere hacer el ambiente incómodo, y muchos hombres las malinterpretan todo el tiempo. Pero esta señal es diferente. Esta señal no se puede fingir, no viene de la cortesía, no viene del miedo a herir sentimientos. Viene de un lugar mucho más silencioso, mucho más honesto, y por eso mismo, la mayoría de los hombres la pasan completamente por alto. La psicóloga Helen Fisher, investigadora de la Universidad de Rutgers y una de las mentes más respetadas en el estudio del apego romántico, pasó más de 3 décadas estudiando cómo los seres humanos eligen a sus parejas, y lo que encontró fue contraintuitivo. Las mujeres no eligen con palabras, eligen con comportamiento, y ese comportamiento tiene una firma muy específica, muy consistente y casi invisible para quien no sabe qué buscar. Hoy voy a hablar de esa firma, no de señales vagas, no de listas de 10 cosas que quizás significan algo, una sola señal, la única que realmente confirma que una mujer ya tomó su decisión. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué esta señal funciona así, por qué es tan difícil de ver y cómo reconocerla cuando está frente a ti. Pero también voy a decirte algo que nadie dice. Saber reconocer esta señal sin entender el contexto correcto puede salir muy caro, y al final del video te voy a explicar exactamente por qué. Quédate. Primero, necesitamos separar dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son: el interés y la elección. Una mujer puede estar interesada en un hombre durante meses sin haberlo elegido. El interés es exploración, es curiosidad. Es la fase en que una mujer está midiendo, evaluando, comparando, sin haber tomado ninguna decisión concreta. El interés no tiene dirección fija. Puede apagarse mañana, puede redirigirse hacia otra persona la próxima semana. Es una puerta entreabierta, no una que ya se abrió de par en par. La elección, en cambio, es otra cosa. La elección ocurre en silencio, en un momento específico, por razones que la propia mujer a veces no sabe articular en palabras, y cuando ocurre, cambia algo en su comportamiento. No dramáticamente, no con anuncio, pero cambia, y ese cambio es la señal. El problema es que muchos hombres están ocupados buscando señales grandes, obvias, cinematográficas, que no ven los cambios sutiles que ocurren justo frente a sus ojos. Están esperando que ella diga algo definitivo, que haga un gesto imposible de ignorar, y mientras esperan eso, la señal real pasa inadvertida. Y aquí está lo interesante desde el punto de vista psicológico. Según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, las mujeres tienden a comunicar sus decisiones emocionales más a través de cambios conductuales que de declaraciones verbales. Es decir, una mujer que ya te eligió probablemente no va a decírtelo directamente al principio, lo va a mostrar. Y la diferencia entre un hombre que lo ve y uno que no lo ve puede ser la diferencia entre que esa historia avance o se extinga sola. Antes de llegar a la señal real, necesito desmantelar algunas de las señales falsas más populares que circulan por ahí, porque si no lo hago, hay riesgo de que alguien llegue a la conclusión equivocada. Señal falsa número 1, que te escriba primero. Sí, puede ser una buena señal de interés, pero las mujeres escriben primero por muchas razones: por aburrimiento, por ansiedad social, porque están comparando opciones y tú eres una de ellas. El hecho de que inicie una conversación no confirma una elección, confirma que en ese momento le diste curiosidad. Señal falsa número 2, que hable de ti con sus amigas. Esto sorprende a la gente, pero hablar de alguien no significa haberlo elegido. Las mujeres hablan de los hombres que les generan confusión igual que de los que les gustan. A veces más que tus menciones aparezcan en sus conversaciones privadas, dice que ocupas espacio mental. Eso no es lo mismo que ocupar espacio en su decisión. Señal falsa número 3.
Los planes a futuro en conversación. Que diga algún día, deberíamos ir a ese restaurante, o tengo que mostrarte esa película. Suena como señal de que proyecta un futuro contigo, pero las proyecciones verbales cuestan muy poco. Las proyecciones conductuales son las que pesan. Y señal falsa número 4, quizás la más peligrosa, el contacto físico casual. Una mujer que te toca el brazo al reír, que se acerca cuando conversan, que no mantiene distancia física, puede estar siendo simplemente una persona táctil con todo el mundo. El contacto físico casual por sí solo no confirma nada. Contextualizado dentro de un patrón más amplio puede ser relevante, solo no dice gran cosa. Todo esto existe porque el cerebro humano está diseñado para encontrar patrones, especialmente cuando quiere encontrarlos. Y cuando un hombre está interesado en una mujer, su cerebro empieza a interpretar cualquier señal ambigua como confirmación de lo que ya espera. Lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. No es una debilidad, es biología, pero puede llevar a lecturas completamente equivocadas de una situación. Ahora sí, la señal se llama, en términos psicológicos, inversión de costo voluntario. Y es exactamente lo que suena. Cuando una mujer ya eligió a alguien, empieza a invertir recursos en esa persona de una manera que no puede justificarse simplemente con cortesía social. El tipo de inversión que cuesta algo real, tiempo, energía, atención sostenida, esfuerzo emocional, y lo hace sin que nadie se lo pida, sin que haya una transacción obvia detrás, sin que espere una recompensa inmediata. Esto es lo que diferencia la elección del interés. El interés es pasivo, la elección activa algo. La elección hace que una mujer empiece a moverse hacia ti, no porque sea lo más cómodo o lo más conveniente, sino porque algo en ella decidió que vale la pena, y eso se manifiesta de maneras específicas, no en un solo gesto grande, sino en un patrón repetido de gestos pequeños que vistos juntos forman algo inconfundible. Por ejemplo, que recuerde detalles que tú mencionaste de pasadas semanas atrás, no porque tenga una memoria extraordinaria para todo, sino porque cuando te prestó atención en ese momento, lo hizo con una calidad diferente. Atención que le damos a las cosas que nos importan tiene otra textura, queda grabada de otra manera, o que reorganice su agenda para hacer que algo funcione cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, que cancele algo que podría no haber cancelado, que aparezca en un momento en que habría sido completamente aceptable no aparecer, o que te cuente algo que normalmente no cuenta, no porque sea el momento obvio para hacerlo, sino porque contigo guardia bajó de una manera que con la mayoría de personas no baja, y eso no fue una decisión consciente, fue el resultado de algo que ya ocurrió adentro. Robert Cialdini, el psicólogo social detrás del concepto de reciprocidad y compromiso conductual, lo dice de una manera que me parece fascinante. Los seres humanos no elegimos primero y luego actuamos. Menudo actuamos primero, y el cerebro construye la narrativa de la elección después. Lo que significa que el comportamiento de inversión no siempre es una consecuencia de la elección consciente. A veces es la elección misma, expresándose antes de que la persona pueda ponerla en palabras. Hay una razón muy concreta por la que esta señal pasa desapercibida con tanta frecuencia y tiene que ver con el contexto en que ocurre. La inversión de costo voluntario no viene con etiqueta. No viene acompañada de una declaración. No. Interrumpe la conversación para anunciarse. Ocurre en los márgenes, en los momentos que parecen ordinarios, los detalles que se olvidan mencionar porque parecen demasiado pequeños para importar. Una mujer que ya eligió a alguien no necesariamente actúa diferente en el sentido que la mayoría esperaría. No necesariamente se vuelve más efusiva, más cariñosa, más explícita. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces se vuelve más tranquila, más asentada, porque la ansiedad que existía antes de tomar la decisión desapareció. Ya no está evaluando, ya decidió. Y esa tranquilidad puede malinterpretarse como enfriamiento. Ese silencio puede verse como distancia.
Ese asentamiento puede leerse como falta de interés, cuando en realidad está ocurriendo exactamente lo opuesto. Además, existe un factor cultural que complica todo esto aún más. En muchos contextos sociales, se espera que las mujeres no sean demasiado directas en expresar sus elecciones emocionales, que sean contenidas, que dejen que la otra persona haga el movimiento. Eso significa que incluso cuando una mujer ya eligió, puede estar esperando que el otro lo note sin que ella tenga que decirlo explícitamente, lo cual crea una situación donde ambas personas están esperando que la otra haga algo primero, y mientras tanto, la señal más importante está ocurriendo ahí mismo, sin ser reconocida por ninguno de los dos. La investigadora Brené Brown habló en uno de sus estudios sobre vulnerabilidad de algo que llamó la paradoja de la conexión. La conexión más real ocurre cuando alguien actúa desde un lugar de apertura antes de tener garantías de que esa apertura será correspondida, lo que traducido a esto significa que la inversión voluntaria que describe la señal es en sí misma un acto de vulnerabilidad, y los actos de vulnerabilidad son por naturaleza discretos, porque exponerse sin garantías requiere hacerlo sin hacer ruido. Bien, entonces ya sabemos que la señal es la inversión de costo voluntario y ya entendemos por qué es difícil de ver. Pero, ¿cómo se distingue concretamente este patrón en una situación real? La primera cosa que hay que observar es la consistencia. Un gesto aislado no forma un patrón. Una sola vez que recuerda algo, una sola vez que reorganiza algo, una sola vez que comparte algo privado, podría ser casualidad, podría ser un buen día, podría ser cualquier cosa. Lo que confirma la elección no es el gesto único, sino la repetición de ese tipo de gestos a lo largo del tiempo. La consistencia es la firma. La segunda cosa es la dirección del esfuerzo. En cualquier dinámica interpersonal, hay que reciben más esfuerzo del que dan y personas que dan más del que reciben. Cuando una mujer ya eligió, el balance del esfuerzo empieza a moverse, no necesariamente de manera dramática, pero la simetría cambia. Ella empieza a cerrar distancias que antes no cerraba, empieza a hacer cosas que antes no hacía, y lo hace sin que haya habido ningún evento externo que lo explique. La tercera cosa, y esta es quizás la más reveladora, es la calidad de la atención. Hay una diferencia enorme entre alguien que está físicamente presente en una conversación y alguien que realmente está ahí. La atención de alta calidad tiene características específicas. Hace preguntas que demuestran que escuchó lo anterior. Conecta puntos entre cosas que se dijeron en momentos distintos. Responde lo que realmente se dijo y no a lo que sería más fácil o más superficial responder. Cuando una mujer está dando este tipo de atención de manera consistente, es una señal de que la inversión ya está ocurriendo a un nivel que no es casual. Y la cuarta cosa es lo que yo llamo el test de la inconveniencia. Cualquiera puede estar presente cuando es fácil. La pregunta real es, ¿cómo se comporta alguien cuando estar presente tiene un costo? Cuando implica reorganizar algo, cuando implica un pequeño sacrificio, cuando sería perfectamente aceptable no estar, y sin embargo elige estar. Esos son los momentos donde la elección se vuelve visible, no en los gestos cómodos, sino en los gestos que cuestan algo. Hay algo que el mundo de la psicología del comportamiento menciona poco en este contexto, y es el papel del tiempo en la formación de la elección femenina. Las mujeres, en términos generales, tienden a tomar decisiones emocionales de largo plazo de manera más gradual que los hombres, no porque sean más lentas, sino porque el proceso de evaluación que ocurre en el sistema límbico femenino, antes de que una decisión emocional se solidifique, tiende a ser más elaborado, más multidimensional, está integrando más variables, está midiendo más dimensiones de compatibilidad y eso lleva tiempo. Lo que esto significa en la práctica es que una mujer puede haber estado en proceso de elección durante semanas o meses antes de que ese proceso se complete y durante ese tiempo puede mostrar señales que parecen contradictorias. Puede estar muy presente un día y más distante al siguiente. Puede abrir y cerrar, avanzar y retroceder, no porque esté jugando, sino porque el proceso aún está en curso. La señal de inversión de costo.
Voluntario aparece cuando ese proceso se completa, no antes. Por eso es tan confiable, porque no es una señal del proceso, es una señal del resultado. Un error que cometen muchas personas es intentar acelerar ese proceso, o peor, interpretarlo como rechazo cuando en realidad sigue ocurriendo. La paciencia aquí no es pasividad, es lectura correcta del momento, ¿vale? Entonces, la señal apareció, el patrón está ahí, la consistencia es real. ¿Y qué pasa después? Esto es algo que la mayoría de los videos sobre este tema ignoran completamente, y es un error porque el momento después de que una mujer eligió es tan importante como el momento de la elección en sí. Cuando una mujer ya eligió, entra en una fase psicológica que los investigadores del apego llaman consolidación del vínculo. En esta fase, está buscando evidencia de que su elección fue correcta, no de manera consciente y deliberada, sino de manera instintiva. Su sistema de evaluación se apaga con la elección, se redirige. Ya no está evaluando si elegir, está evaluando si confiar en lo que eligió. Y esto tiene implicaciones importantes. Significa que los comportamientos que ocurren después de la elección importan tanto o más que los que ocurrieron antes. Significa que la consistencia, la seguridad, la claridad de carácter en esa fase son fundamentales, porque son lo que va a confirmar o a cuestionar la elección que ya se tomó. Una elección puede deshacerse, eso también es psicología real. Si lo que una mujer encuentra después de haber elegido contradice de manera consistente las razones por las que eligió, el sistema emocional puede recalibrar, no de golpe, pero puede hacerlo. Lo que esto significa, en términos de comportamiento observable, es que después de la elección, ella va a estar de manera inconsciente, buscando coherencia, buscando que la persona que conoció siga siendo la persona que está viendo, y cualquier disonancia significativa entre una cosa y la otra va a registrarse, aunque no se exprese inmediatamente. Quiero cerrar con algo que encuentro genuinamente fascinante, porque le da a todo lo anterior una dimensión que va más allá de lo anecdótico. La psicóloga Cindy Hassan y el investigador Philip Shaver publicaron en 1987 uno de los estudios más citados en la historia de la psicología del amor romántico. Lo que encontraron fue que los patrones de apego que los seres humanos desarrollamos en la infancia tienen un impacto directo y medible en cómo elegimos y nos vinculamos con parejas en la adultez. Pero lo que interesa aquí no es el estilo de apego en sí. Lo que interesa es uno de sus hallazgos secundarios, que independientemente del estilo de apego, cuando un adulto toma una decisión emocional de largo plazo, esa decisión se activa conductualmente antes de articularse verbalmente. El comportamiento de inversión precede a la declaración, a veces por semanas, a veces por meses. Lo que esto confirma es que la señal que describí hoy no es una teoría, es un fenómeno documentado, es el resultado observable de un proceso interno que ocurre antes de que la persona tenga las palabras para describirlo. Y lo que lo hace tan valioso no es que sea un truco para leer la mente de alguien, es que permite ver algo real, algo que ya ocurrió sin necesidad de que sea declarado. Y en un mundo donde las declaraciones emocionales tienen tanto peso social que a veces se retrasan indefinidamente, eso es información valiosa. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes algo que la mayoría de personas nunca se detiene a examinar con este nivel de detalle. Sabes que el interés y la elección no son lo mismo. Sabes que las señales más comunes que se asocian con el interés femenino son en muchos casos señales de cortesía, no de decisión. Sabes que la inversión de costo voluntario es la única señal consistente y confiable de que una elección ya ocurrió. Sabes cómo distinguir el patrón, cómo observar consistencia, cómo leer la calidad de la atención y el test de la inconveniencia, y sabes que después de la elección viene una fase igual de importante que requiere coherencia y claridad de carácter. Eso es mucho y es real, pero hay algo que no mencioné todavía y que cambia completamente cómo se aplica todo lo anterior en una situación específica.
Todo lo que aprendiste hoy funciona dentro de un contexto muy concreto, y hay un elemento de ese contexto que, si no se entiende, puede convertir la señal más clara en una trampa. Puede hacer que lo que parecía confirmación se vuelva retroceso, no porque la señal fuera falsa, sino porque faltó una pieza que completa el cuadro. Esa pieza tiene que ver con la dinámica específica que ocurre cuando existe una diferencia de edad entre las dos personas, no como anécdota, no como curiosidad, sino como un factor psicológico que cambia las reglas de la elección femenina de maneras que la mayoría no anticipa. Y ese es exactamente el tema del próximo video. Nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor. Psicología femenina. Sin ese video, todo lo que viste hoy está incompleto, porque la señal que aprendiste a reconocer se comporta de manera diferente en ese contexto. Y no saberlo no te protege, solo te deja navegando sin el mapa correcto. Ese video ya está aquí. Yeah.